Bueno, buenas tardes. Eh, Buenas tardes lluviosas y nubladas, pero está saliendo el sol, así que eso siempre... Está saliendo el sol por lo que queda, porque en una hora ya se hace de noche. Eh, bueno, en primer lugar, agradecer eh, a nuestras queridísimas y admiradas invitadas que están presentes acá en este espacio virtual, por ahora virtual, para conversar, a Gabriela Cabezón Cámara, a Daniela Vilar y a Gabriela Merlinsky, tres compañeras y colegas que entendemos y nos parecía interesante convidar y reunir para tener un diálogo, una conversación y también un cruce desde distintas perspectivas y distintas experiencias, distintas trayectorias, distintas extracciones y distintas discursividades también, ¿no? Gaby, Gaby Cabezón, hay dos Gabrielas, Gaby Cabezón es una colega escritora que, bueno, es desde mi perspectiva y desde la de muchas personas, una referente importante de la cultura argentina contemporánea con sus novelas, pero también con sus intervenciones y con el compromiso que no solamente Gaby tiene en relación a las políticas del ambientalismo y a las discusiones del ambientalismo, sino que también ha tenido en relación a agendas fundamentales del debate social, político y cultural en la Argentina también en los últimos años. Con Gaby hemos tenido juntas un espacio fundacional muy importante en el que nos hemos encontrado, que fue Ni Una Menos, allá por el 2015. Gaby también fue parte de esos primeros debates y esa organización y del impulso con el que se gestó en el 2015 ese llamado, ese grito, ese movimiento, por lo cual la presencia de Gaby en los debates sociales y políticos no es algo nuevo y algo de ahora, sino que es un compromiso que yo entiendo que se fue renovando, actualizando y dando distintas maneras en los últimos años. Además de representarnos en el mundo con su literatura, eh, traducida a muchos idiomas y muy conocida en América Latina. Eh, Así que bueno, esa fue mi pequeña presentación de Gaby Cabezón. Espero que no haya sido muy extensa. Estamos también, bueno, con Daniela Vilar. Dani es una compañera que es en este momento diputada nacional, parte del Frente de Todos. Eh, es una de las principales voces y referentes que dentro del amplio espacio político del Frente de Todos hoy encabeza muchos de los debates que estamos intentando instalar, que ya algunos se han instalado en torno a el medio ambiente, impulsando distintos proyectos legislativos desde la Cámara y desde la Comisión particularmente en diputados. Pero bueno, además de eso, Dani es una militante de trayectoria, una feminista, compañera con la que también las feministas y las militantes nos hemos encontrado muchas veces en distintos momentos trascendentales de nuestra historia. Eh,
y que también es para nosotros muy importante como compañera y como aporte en su trabajo en este momento como diputada. Bueno, y está Gabriela Marlinsky, a quien también admiramos mucho. De hecho, tengo el último libro acá, que no sé si se ve, que es este. Eso lo traje como para hacer un poco de publicidad, todo ecología es política. Creo que es el último, no, me parece que no salió después de este uno más. Gabriela es socióloga, doctora en ciencias sociales, investigadora, que viene trabajando hace ya muchos años alrededor yo diría de la genealogía, pero también de, de la crítica y del armado de coordenadas teóricas en torno a la constitución de los sujetos políticos del ambientalismo y a la constitución de las relaciones de estos sujetos políticos con distintas comunidades, distintos territorios, relevando también distintos conflictos ambientales en toda América Latina que se han dado en los últimos años, en las últimas décadas. Así que bueno, la verdad es que es un encuentro muy, muy potente, el encuentro de estas voces y estas compañeras tan valiosas en este panel o en este conversatorio para charlar hoy sobre esto que titulamos Vivir y luchar en un planeta dañado. Para ir, digamos, cerrando esta parte de la intervención y empezar a dar la palabra, yo además les aclaro que tengo un pequeño problema, que es que soy un poco larguera, así que por favor les pido que si ven que me estoy yendo de mambo me avisen, porque padezco del problema de los largueros. Bueno, el panel de hoy, Vivir y luchar en un planeta dañado, es algo que venimos pensando y tratando de articular hace mucho tiempo, desde Nuclear, y que hoy también está acompañado por un dossier que salió publicado de distintos textos con distintos colegas y compañeros, activistas, investigadores, científicos, alrededor del mismo debate que vamos a intentar plantear hoy. Los quiero nombrar: artículos de Julián Monques, de Florencia Videla Babio, de Federico Robledo, del colectivo editor Nuclear. Federico Robledo en una entrevista hecha por Adriel Magnetti en torno al cambio climático, a su impacto, desde la perspectiva de las ciencias meteorológicas. El texto de Julián Monques es un texto que también acompaña a este evento en el dossier, que es un texto que de alguna manera reconstruye cierta genealogía de los debates ambientalistas más en el campo nacional y popular desde los años 70 en adelante. Y el texto de Florencia Videla Bobbio es un texto súper interesante en torno a la perspectiva de articulación entre los feminismos y el ambientalismo, que es uno de los grandes desafíos y de los grandes debates que en este momento tenemos las feministas, y que también los y les militantes ambientalistas relevan como una tarea militante importante a desarrollar. Si bien, por supuesto, no es algo nuevo, ¿no? Porque las articulaciones entre feminismos y ambientalismos han existido siempre, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, por supuesto. Bueno, eso para terminar la presentación de quiénes estamos acá. Ahora, digamos, comento brevemente de qué vamos a charlar. Me parece que lo primero y lo más importante a tener en cuenta es celebrar y valorar la importancia de estar teniendo esta conversación. A mí me pareció muy bien y muy atinado
el reclamo y la aparición de esta juntada de firmas que no solamente Gaby, sino un montón de colegas del mundo de la investigación, de la cultura, de las letras y de distintos ámbitos impulsaron en las últimas semanas para pedir bueno, un cupo de debate en la política y en los medios en torno a la temática. Por supuesto que nosotros asumimos ese desafío, estamos haciendo esta actividad porque nos parece que eso es algo absolutamente necesario. Y por supuesto, de todos modos, obviamente no nos quedamos en la cuestión de que sea necesario un cupo para hablar del tema o una obligación, sino que entendemos que es necesario tener una conversación profunda, entendemos que es necesario que de estas conversaciones podamos extraer saldos con los que podamos enriquecer nuestros abordajes de trabajo, de militancia, de investigación, para construir, en definitiva, algo que creo que todos tenemos en mente, quienes estamos discutiendo, que es cómo construir soluciones estructurales y colectivas que puedan abrir la puerta a una transición que nos permita poner en discusión los modelos de desarrollo para generar una nueva relación entre las formas de acumulación, de producción, eh, con el medio ambiente, con los territorios, con los cuerpos, o sea, con el medio ambiente a veces, digamos, se ha repetido tanto en los últimos tiempos que tengo la sensación de que eh, estamos corriendo el riesgo de desplazar por momentos los conceptos y de reducirlos a, bueno, a una cuestión que tiene que ver simplemente con la ecología o con lo climático, pero nuestra perspectiva y la vocación con la que intentamos construir este debate no es esa, sino que es una perspectiva integral en la que entendemos que la construcción de esta discusión se inscribe en el marco de la perspectiva del ambientalismo popular y la perspectiva de la militancia, la investigación y la construcción de una perspectiva de justicia social integral, ¿no? De justicia social, en la cual nosotros y nosotras estamos convencidos de que abordar la crisis contemporánea y el colapso ambiental va de la mano necesariamente con abordar las estrategias de resiliencia o las estrategias de construcción de inclusión social y de redistribución de la riqueza necesarias para enfrentar la crisis que en este momento atraviesa a todo el planeta y que se agudiza obviamente en América Latina por los altos niveles de desigualdad social que hacen que los fenómenos climáticos, los incendios, las inundaciones y una serie de fenómenos que son parte de la complejidad de estos problemas afecten obviamente de manera mucho más cruda y mucho más dura a las poblaciones más vulnerables, ¿no? En ese sentido aparece una pregunta con la que las dejo aquí a las compañeras para que puedan comenzar a intervenir, a conversar. Surge la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de transición es la transición que nuestro país, nuestro desarrollo necesita para avanzar hacia una justicia ambiental, con justicia social? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué sur queremos ir? ¿Cuál es la transición justa? Y dentro del marco de esa discusión, ¿cuál es la agenda concreta de protección de los bienes comunes que entendemos que es necesario impulsar? Yo creo que ahí se abren las diversas perspectivas, que es lo que va a ser interesante que se ponga hoy en debate, ¿no? Eh, Así que bueno, en principio con eso yo ahora me muteo y va a empezar a conversar Gaby Cabezón Cámara.
Estaba hablando muteada. Yo creo que la gran obra de la literatura que se viene se va a llamar Estás muteade. ¿Ahora se escucha? Sí, bueno. Buenas tardes a todas, todes, todos. Yo quisiera enfatizar en principio uno de los ejes de los que hablaba Florencia, ¿no? Varios. En principio, cuando se habla de medio ambiente y pareciera algo abstracto y algo de lo que no somos parte, amigues, sepan que nuestra carne es mundo y somos carne. Nuestros cuerpos son carne y son parte de un sistema complejísimo, completamente interrelacionado de vida, en el que si se daña gran parte de las otras formas de vida, esta carne no va a poder vivir. Y ustedes no sé si tienen alma, la mayor parte de la gente que yo conozco, no. La vida es esta, está sola, y si se acaba, se acabó todo. Entonces, me parece que hay un punto muy importante. Segundo, la relación entre esto que se ha dado en llamar ambientalismo, justicia ambiental y justicia social. Yo la voy a ejemplificar con algunos ejemplos muy pequeños. Yo vivo, en general, ahora no estoy ahí, en Abasto, un lugar a las afueras de La Plata, que es como el cinturón horticultor de La Plata. En general ahí no tenemos red de agua potable, sacamos agua del pozo. El agua del pozo viene del acuífero del Puelche. El acuífero del Puelche está en toda la zona de lo que conocemos como pampa húmeda. Adivinen de qué carajo está llena el agua del acuífero del Puelche. De glifosato, de pirifiglos, de fertilizantes, de otros pesticidas. El agua del acuífero del Puelche está envenenada. Mis vecinos, en líneas generales, son trabajadores. Como todos, todas, todos sabemos, lamentablemente hoy ser trabajador y siquiera mínimamente cubrir la canasta de pobreza no son cosas relacionadas. Es una ruptura de relaciones de las más trágicas que hemos vivido. Mis vecinos no tienen plata para comprar agua mineral. Mis queridas, mis queridos y mis querides toman veneno. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en el ambiente, y pensamos que esto es un problema que acontece en el Polo Norte, con los glaciares que se derriten, que eso es un gran problema, y Buenos Aires, no me quiero pensar lo que va a pasar si el mar sube 50 centímetros. Esta es otra discusión para otro momento, ¿no? El planeamiento urbano de esta ciudad, con sus gobiernos neoliberales de las últimas décadas, pero también con la gente que les votó todos los proyectos y no les hizo oposición, tendríamos mucho para charlar, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que toma veneno. Si queremos ver también la relación entre justicia social y justicia ambiental, yo les pregunto, amigues, ¿dónde los chicos nacen con leucemia porque respiran plomo? ¿En Villa Fiorito o en San Isidro? Me parece que en Fiorito. ¿Dónde se cuentan niños desnutridos muriendo como moscas porque no le importan un carajo a nadie? En el Monte Chaqueño, segundo pulmón de la República Argentina, el segundo pulmón de la América Latina, que ha perdido 20 millones de hectáreas, no, 50, bueno, no me acuerdo, ahora no tengo los números, cualquier cantidad de tierra en los últimos 20 años, que sabemos todos quién gobernó. O sea, me parece que esto no es un debate, a ver si nos pone, esto es urgente, la gente se muere, la gente se envenena. Y por supuesto, primero se mueren y se envenenan los más vulnerables. Y esta cuestión me parece que la podemos pensar como argentinos, porque tenemos nuestra singularidad, pero hay que pensarla como latinoamericanos, porque el extractivismo salvaje que vive nuestro subcontinente es total, no hay ningún área que se salve de esto. En algunos lugares es un poco más salvaje, como en este momento en Brasil, con ese monstruo genocida, hijo de puta, etcétera, etcétera, pero acá también es salvaje, en toda Latinoamérica salvaje, ha sido así desde que nos podemos llamar algo así como Latinoamérica, desde que nos podemos llamar algo así como América, ¿no? Desde el Cerro Rico del Potosí. El extractivismo nunca trajo riqueza, y la actualidad latinoamericana y su desigualdad lacerante es la evidencia más clara de que el extractivismo nunca trajo riqueza. Ahora dicen, vaca muerta va a ser distinto. No, no va a ser distinto, va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo que fue la soja industrial. Las granjas porcinas va a ser distinto. No, 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 no va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo que la ganadería industrial. Y así sucesivamente. Todas estas cuestiones extractivistas lo que hacen
es robarnos lo común. Por ejemplo, el agua, el aire. Y obvio que necesitamos divisas, pero antes que divisas necesitamos agua, para dar un ejemplo muy concreto, ¿no? Digamos, vamos a proponer que medio país sea zona de sacrificio. Eso significa, medio país no, casi todo el país sea zona de sacrificio. Eso significa que toda la gente que vive ahí también es sacrificada. Me parece que esto es urgente, es desesperante y es muy impresionante ver la ignorancia que en general tiene la clase política respecto de esto. Y digo en general porque hay gente que no. Está el diputado Grosso, está acá Daniela, pero ayer escuché una entrevista que le hizo un periodista a una candidata de ustedes, y la chica dijo, por ejemplo, que la ley de humedales se había llegado hace poquito al Congreso y que no estaba trabada. Mentira, amiga, llegó hace 10 años y está trabada, en comisiones como la de Agricultura, que dirige un joven llamado Pitin Ruiz Aragón. Bueno, esto es lo que tengo para arrancar a decir. Esto es urgente. Tienen que informarse esas personas, díganles. Bueno, gracias. Sigo, ¿no? Bueno, un placer escucharte, Gabriela. Soy una lectora fanática tuya. No sabes lo que amo a la China. Gracias. Gracias. A mí me gusta mucho esta charla, como tantas otras que se han venido armando, porque es una muestra de algo que es muy importante y que está sucediendo en los últimos años, y que tiene que ver con algo que es romper con las ontologías de la separación. Es bien conocido que este modelo unilineal, vinculado al desarrollo, vinculado al crecimiento, que siempre nos promete lograr a través del progreso resultados que nunca llegan y que implican cada vez más degradación ambiental, se apoya en una ideología, en un ideario, en una fantasía de la modernidad, que es una ideología de la separación, y se constituye en torno a dos grandes divisiones. La primera es entre naturaleza y cultura. Aquí nosotros, los humanos, les humanes, ese paradigma del excepcionalismo humano que nos hace creer que podemos dominar el mundo, y por otro lado esa distinción que viene de la época de la conquista y la colonización, que es de civilizados y no civilizados, bárbaros, primitivos, subdesarrollados. Toda esa ontología de la separación, que es la que está detrás de que no podamos discutir a fondo estas cosas, porque efectivamente cuando Gabriela cuenta que sus vecines, que son clase trabajadora, tienen problemas con el agua, se dan cuenta que es un problema, pero quizás no lo pueden enfrentar porque tienen que seguir saliendo a trabajar para resolver necesidades, o en otros espacios de villas, asentamientos, el problema de los humedales también compete a mucha gente que quizás no se involucra. Es al romperse esta ontología de la separación, que viene de la mano de los movimientos, de las organizaciones, de los movimientos de justicia ambiental, es que empezamos a hacernos cargo, todos, investigadoras, escritoras, políticas, mujeres que militan en los espacios, feminismos, ecofeminismos, de una cuestión que nos compete a todos, porque efectivamente, cuando decimos que la cuestión ambiental es política, de ahí el título del libro, Toda ecología es política. Hoy Maristela, en estos días Maristela y otra compañera publicaron un artículo que dice todo ambiente es político. Lo que estamos mostrando con eso, no lo inventamos nosotros, es que hay un proceso formidable, quizás no mayoritario, pero muy importante, de organizaciones, de grupos, de actores que en los territorios, no ahora, en los últimos 20 años, porque este proceso, hoy Florencia decía que nosotros trabajamos como rastreando genealogías, y es ese trabajo que nosotros hacemos, que se llama cartografías del conflicto ambiental. Bueno, esto nosotros lo venimos viendo desde el 2001, 2002 en adelante. No es que antes no hubiera conflictos, pero la manera en que en Argentina y en América Latina aumentó la conflictividad ambiental tiene que ver, por supuesto, con el avance del extractivismo, con estas fronteras extractivas que se expanden, pero también con el surgimiento de nuevas maneras de entender la cuestión ambiental, nuevas maneras de involucrarse. En el fondo, estos ambientalismos populares de lo que nos hablan es de la defensa de lo común y de la defensa de modos de vida, ¿no? Son cuestiones muy tangibles: el agua, los humedales, la tierra, la especulación inmobiliaria. O sea, se le pone nombre y apellido a esos problemas, y lo que sucede entonces es que estos ambientalismos populares son espacios extraordinarios de experimentación. Nosotros que acompañamos muchas experiencias o seguimos conflictos, lo que podemos ver ahí, que hay tres elementos clave que son muy interesantes de seguir. Por un lado, el tema de los lenguajes de valoración.
¿no? Hay un economista ecológico catalán que todos seguimos mucho, que se llama Joan Martínez Alier, que él dice que cuando él observa conflictos ambientales en todo el mundo, en la India, en África, en China, en América del Sur, lo que siempre aparece es una disputa en que los actores que reclaman dicen, aunque sabemos que en esto podemos perder, no estamos dispuestos a traducir eso que está en discusión en dinero. Porque la pregunta siempre es, ¿cuánto vale la vida humana por sí misma, no traducida a dinero? ¿Cuánto vale la salud humana por sí misma, no traducida a dinero? ¿Cuánto vale el paisaje en cuanto a sus significados culturales, los ancestros, la vida en común, por sí mismo y no traducida en dinero? Entonces son preguntas que se abren en los conflictos ambientales en diferentes lugares del mundo. La gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros entonces es de qué manera acompañar esos procesos, porque esos procesos ya están abiertos, esos procesos nos hablan, discuten esas ontologías de la separación, nos dicen que somos, como decía Gabriela al principio, somos carne, somos mundo, estamos encarnados, hay ecodependencias, si, como dice el informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, quedan solo 30 años para disminuir las emisiones, porque si no la temperatura va a aumentar a un nivel que va a ser muy, muy difícil la vida tal como la conocemos, eso habla de nuestra ecodependencia. Eso que se hace desde el extractivismo tiene impactos que afectan la posibilidad concreta de reproducción de la vida a largo plazo. Pero también hay interdependencias, y ahí es donde vienen los ecofeminismos, porque en las discusiones, en estos conflictos, en estos espacios territoriales, se habla mucho de los comunes. ¿Qué son los comunes? Alguien puede decir, el agua es un recurso, hay que comprarlo y venderlo, hay que monetizarlo porque así el mercado ajusta. No, estamos en contra de eso. Decimos el agua es un común. Cuando decimos el agua es un común, lo que estamos diciendo es, nos pertenece colectivamente, como generación, como humanidad, le pertenece a las generaciones por venir, y el que daña, como dice la Constitución, por otra parte, el ambiente, daña a la comunidad en su conjunto. Y hay otros comunes que son muy importantes, y acá viene la pata de la pregunta de Florencia, o el comentario de Florencia sobre los feminismos y los ecologismos, que tiene que ver con otros comunes que siempre están en el centro de la disputa de los feminismos, que son los comunes reproductivos, ¿no? Eso que hacemos para la reproducción de la vida, que si no hubiera mujeres en todo el mundo que crían, que educan, que alimentan, que escuchan, que acompañan, la vida misma no sería posible. Bueno, este aquí, que son las mujeres las que están al frente de estas luchas ambientales. Pensemos en Berta Cáceres, pero hay tantos otros ejemplos en América Latina, y eso lo que nos muestra es que este extractivismo feroz afecta a los comunes, pero como también afecta tan fuertemente los comunes reproductivos, cuando decimos comunes reproductivos, lo que hace posible que las generaciones sigan creciendo y se sigan reproduciendo. Entonces es una cuestión que nos atraviesa por el medio. O sea, estamos, y esa es otra buena noticia, estamos en un momento en que no es tan fácil decir dónde empieza y termina el feminismo y dónde empieza y termina el ambientalismo, porque en los ambientalismos populares esto se cruza, por eso empieza a aparecer esta otra palabrita que les cuento, no está en la literatura, vieron que las feministas muchas veces en las académicas tienen discusiones muy refinadas, muchas veces son renuentes a usar la palabra ecofeminismo porque dicen, es muy esencialista, esto que las mujeres defienden la naturaleza porque están más cerca de la naturaleza. No, nadie está diciendo eso. Esta palabrita ecofeminismo es otro ejemplo interesantísimo que tiene que ver con los lenguajes de valoración, de cómo las luchas desde abajo generan también palabras, identidades, conceptos, formas de nombrar que son muy significativas, ¿sí? Entonces, para dejarle la voz a Daniela y para que esto sea una charla, por un lado, efectivamente, estamos en un momento difícil porque tenemos que vivir y luchar en un planeta dañado, pero por el otro, la buena noticia es que hay un despertar extraordinario de las conciencias y que empieza a haber discusiones muy valiosas que están en la calle, que están en los movimientos, que están en los movimientos de los jóvenes, que están en los ecofeminismos, que están en las asambleas ciudadanas ambientales. Lo que tenemos que hacer es acercarnos, escuchar, debatir, compartir. Bueno, le dejo la palabra a Daniela. Bueno, gracias a Nuclear, a Flor, a Adri por invitarme, por generar estos espacios, pero fundamentalmente por los aportes que realizan a estas discusiones. Y la verdad que ahora soy yo la que les debe decir que yo las leo a las dos, ¿no? A las dos Gabrielas,
y que para mí es un honor poder estar acá charlando con ustedes. Lo que, el aporte quizás que puedo sumar para poder, nada, para seguir pensando en esta discusión, sin saldar nada, pero sí para seguir charlando y debatiendo, pensaba en esto que marcaron las dos respecto de el hacer carne, decía Gabriela primero, y nosotros cada vez, y nosotras cada vez que intentamos, que es siempre, todos los días de nuestra vida, todo el tiempo, construir sentido común contrahegemónico respecto el concepto de ambientalismo popular, nosotros planteamos y nosotras planteamos que es un concepto que se tiene que construir desde una perspectiva holística, ¿no? Desde una perspectiva integral, que no escinda, ni como decía al principio Gabriela, a los hombres y las mujeres de ese análisis y solamente hablar de la conservación del ambiente. Yo refería a la situación de los polos del Ártico, y yo entiendo que es la mirada más común y a veces más banal cuando queremos ir hacia esa discusión, o quizás es más antigua, ¿no? Digo, lo antiguo en la discusión del ambientalismo es de unos años a esta parte, no tan lejana. Pero sí pensarlo desde una perspectiva que involucra, quizás retomando el paradigma del buen vivir, ¿no? De la comunicación, del andar, del ida y vuelta constante, de la convivencia de nosotros y nosotras con los entornos, con los servicios ecosistémicos, y de esa manera construir, insisto, sentido común contrahegemónico respecto de lo que nosotras y nosotros pensamos es el ambientalismo popular. Y en este sentido, aportar esta doble perspectiva de cómo nosotros hoy, en este contexto, un contexto de, entre comillas, post-pandémico, no me quiero adelantar, pero sí de asumir el desafío de construir una nueva normalidad, ¿no? que se tiene que necesariamente construir diferente, absolutamente distinta a la vieja normalidad, al modelo productivo, al modelo sociocultural que nos trajo hasta acá, ¿no? Ese modelo extractivista, depredatorio, excluyente, generador de pobreza, patriarcal, individualista, y bueno, digo, como militantes políticos y políticas, construir o pensar en construir esta nueva normalidad que de alguna manera atraviese el concepto de ambientalismo popular a todos, a todo el andar de nuestra vida. Y la doble perspectiva para hoy situarnos en el análisis, por un lado es la científica, lo mencionaba recién Gaby, el informe del IPCC porque el otro día lo escuché, leí que Milei había dicho que el cambio climático era un verso comunista. Bueno, no, hay evidencia científica, además de las certezas que tenemos los seres y las personas que habitamos este mundo, este espacio, hay además evidencia científica de que el calentamiento global efectivamente existe, que los desastres naturales que estamos viviendo tienen que ver directamente con ese calentamiento global, y que la acción humana es causa directa de ese cambio climático. Entonces, por un lado, la perspectiva científica que, además, profundizándola desde nuestra perspectiva del sur global, exige responsabilidades diferenciadas también, porque sabemos perfectamente que el 10% de esa población más rica del mundo produce el 50% de esas emisiones que tenemos que reducir en 30 años necesariamente a la mitad, mientras que la mitad, o más de la mitad, de la población más pobre de este globo produce solo el 7% de esas emisiones. Con lo cual ahí retomar desde el ambientalismo popular la histórica discusión, o esa discusión que quizás a lo largo de la historia siempre estuvo oculta, que es la discusión estructural de las desigualdades, ¿no? Que atraviesan a nuestras sociedades. Y ahí la segunda perspectiva, que es la que a mí me lleva o me encuentra con las discusiones del ambientalismo, con la militancia ambiental, que es la de la militancia del día a día, la militancia barrial. Mencionabas, Gaby, al principio a Fiorito, que es acá, en mi distrito de Lomas de Zamora, la República de Lomas de Zamora, que hoy estamos cumpliendo 160 años, muy orgullosos de que Fiorito sea parte de nuestro distrito. Además, ahí nació Dios,
con lo cual Fiorito para nosotros es un lugar muy especial, para los lomenses y las lomenses, pero claro, digo, cuando nosotros hablamos de problemas ambientales, y un poco aportando a esta perspectiva holística que necesitamos construir, nosotros hablamos de los pibes y pibas con una alta dosis de plomo en sangre, vamos, producto del contacto con los materiales que nosotros denominamos ahora RAE, ¿no? Los residuos electrónicos y eléctricos, y esos metales pesados, pero que en realidad tiene que ver con una forma que encontraron sus familias de poder sobrevivir, y que es a partir del cartoneo, ¿no? Digamos, pensamos también en niños y niñas mal alimentados, con problemas de talla y peso, digamos. No podemos pensar que eso no es un problema ambiental o de soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué tipo de nutrición reciben nuestros niños y niñas? Porque eso, sin dudas, si se evidencia en una estadística de talla y peso, la evidencia luego la vamos a encontrar digamos, el impacto cognitivo, o la falta cognitiva que puede llegar a ser la mala alimentación cuando no terminen la escuela, cuando tengamos índices altos de falta de terminalidad en las escuelas. Y en ese sentido digo lo mismo, ¿no? El acceso al hábitat digno, el acceso al agua, cosas que, digo, vos mencionabas, Gaby, también no estamos diciendo que eso pasa en otra punta del globo, pasa, qué sé yo, en nuestro norte chaqueño, lamentablemente, pero también pasa en nuestros conurbanos, digamos, de acá 15 minutos, donde estoy yo en este instante, 15 minutos, y existe esa situación. Y te agrego algo con esta historia del extractivismo, ¿no? Que produce estas situaciones tan graves, problemáticas tan graves ambientales que nosotros y nosotras asumimos que tenemos que resolver. Mi abuelo era boyero de la forestal. Trabajaba a los 8 años arriando los bueyes de la forestal, la empresa inglesa que es un ícono del extractivismo del siglo XX en nuestro país, que arrasó con los bosques de quebracho del norte santafesino, chaqueño, y obviamente arrasó con los derechos de esas poblaciones, de esos pueblos, de esos habitantes de esas ciudades, que cuando esa forestal extrajo todo lo que necesitó y se trasladó a África, dejó el tendal de esos pueblos. Y obviamente en un momento en el que todavía no existía ni la Constitución del 49, ni el 14 bis haciéndose cargo de esa Constitución, con lo cual una explotación laboral de la mano de esa explotación ambiental muy compleja, y que nunca logramos nosotros hoy cobrar ese pasivo a las empresas, ¿no? Me parece que estas menciones, y como quizás un aporte a esta introducción que estamos conversando, construyendo entre nosotras, hablar de cambio climático es hablar de pobreza, es hablar de marginalidad, es hablar de profundizar las situaciones de vulnerabilidad. Son siempre las familias que viven en situación de vulnerabilidad quienes están más expuestos a la consecuencia de la destrucción ambiental. Con lo cual nosotros no podemos, y en esto retomo, y para ya pasarte a vos, Flor, lo que recién decía Gaby, no podemos pensar en revertir esta situación prescindiendo de analizar, de rever y de reconstruir factores económicos, políticos y sociales. Y me parece que ahí es donde la agenda del del ambientalismo popular se vuelve sin dudas un imperativo. No hay forma de que no las discutamos, pero vehementemente. Digamos, yo soy, en eso se nota, ¿no? Soy muy vehemente en que estas discusiones se tienen que dar ahora, y que tienen que darse aún incomodando, aún generando conversaciones que quizás a veces no están en la agenda, las tenemos que traer porque los pibes la tienen, porque los feminismos populares la tienen, porque las mujeres, digamos, en una situación de feminización de la pobreza que vivimos lamentablemente en nuestro país, nosotres entendemos que esta discusión es urgente. Y también entendemos que para que exista justicia social, tiene que existir esta discusión de la justicia ambiental. Y para que se discuta la justicia ambiental, tiene que haber participación activa, tiene que haber trato justo, sin importar el origen de quien lo debata, la etnia, la sexualidad. Todo eso se tiene que dar en el ámbito de la política, porque sin dudas es la herramienta de transformación. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido, y entendiendo que la agenda del
del ambientalismo popular y las discusiones del ambientalismo popular y la construcción de la nueva normalidad se vuelve un imperativo, es que, digamos, me parece que estas charlas y estas discusiones son fundamentales con toda la fuerza de la militancia, digamos, con toda la fuerza, que trasciendan. Ayer Cristina hablaba de trascender, ¿no? A ver, yo creo que las discusiones del ambientalismo popular nos tienen que trascender a nosotras, a nosotres, a estas minorías quizás, o mayorías invisibilizadas que lo discutimos, para que se transforme en una discusión global, urgente, latente y constante, ¿no? Un poco eso para aportar a esta discusión que ustedes iniciaron tan hermosamente. Bueno, gracias por esta primera ronda tan intensa de intervenciones, que la verdad, bueno, generó un montón de puntas y de ejes que profundizaron, obviamente, lo que se planteaba al principio. Yo venía pensando hoy alrededor de una cuestión que me parece que se está instalando en la política, que es, bueno, no en la política en su conjunto, ¿no? Sino en sectores de, en sectores de la función pública, en sectores dirigenciales, en sectores del Estado. De alguna manera se está comenzando a construir, o pareciera existir la posibilidad de que se construya una especie de consenso alrededor de lo que algunos llaman la geopolítica del clima, que es esta forma de entender ciertas negociaciones y ciertas maneras de relacionarnos con distintos países del mundo, pero también con distintas instituciones y con distintos organismos, a partir de, bueno, por ejemplo, ahora se está hablando se habló ahora en en esta cumbre tan importante en la que estuvo participando el presidente, que estuvo acompañado por distintos funcionarios y por distintas eh, personalidades y referencias de nuestro gobierno. eh, se planteó fuertemente en la cumbre un concepto que yo diría que es un concepto que, digamos, si uno lo mira, lo revisa apuradamente, en principio, más o menos creo que todos podríamos estar de acuerdo, que es esta idea de que no existe crisis climática, dejando de lado la crisis social, la crisis financiera. O sea, pareciera ser que este proceso en el cual se está instalando fuertemente la agenda está encaminado hacia un lugar en el cual se van a discutir cuestiones estructurales y cuestiones de profundidad. Pareciera ser, ¿no?, que hay una idea y una propuesta de avanzar en ese sentido. El consenso que pareciera ser también que se está desplegando es un concepto que, obviamente, un consenso que viene obviamente de las discusiones recogidas de distintas intervenciones. Pensaba, por ejemplo, bueno, en esto que desarrolló tan precisamente el EF en su momento, en torno a la cuestión de la sustentabilidad, en relación a que la sustentabilidad, obviamente, a partir de que se abre el debate sobre la crisis ambiental, entra en el juego de la discusión de poder, ¿no? La sustentabilidad entra en escena y pasa a formar parte de la escena de la relación y del juego del poder en el tablero de la política mundial, ¿no? Eso es un proceso que en algunos en países europeos, sobre todo, y en otros países también, avanzó muy fuertemente en los últimos años y ahora empieza a avanzar
fuertemente en la Argentina, con la tensión de que al mismo tiempo están, digamos, hirviendo y absolutamente vigentes y creciendo y expandiéndose todas estas demandas que señalaba Gaby al principio, ¿no? Todas estas cuestiones que Gaby señalaba como urgentes, ¿no? Entonces, por un lado, estamos en un momento muy particular, tengo la sensación, por eso, digamos, las invito a que ustedes propongan, digamos, que ahí Gaby Merlinski levantaba la mano, cómo ven esto, ¿no? Cómo ven la relación entre este consenso que empieza a instalarse en relación a esta cuestión que, digamos, algunos llaman la geopolítica del clima y demás, y, bueno, al mismo tiempo eh, la urgencia de lo que debe ser resuelto ya, ¿no? De lo que no puede ser resuelto en 10 años, para poner un número, lo que no puede ser resuelto en 5 años, ¿no? Esto lo digo sin pesimismo, lo digo teniendo en cuenta que no todo, geopolítica del clima no es sinónimo de greenwashing necesariamente, no es sinónimo de greenwashing, porque cuando se habla de geopolítica del clima y se empieza a hablar de empezar a tener ciertas discusiones en relación a la deuda, por ejemplo, a esto que ahora se empezó a discutir, la posibilidad de hacer canjes de deuda por compromisos climáticos, por ejemplo. Bueno, viene acompañado también de otras propuestas y de otras cuestiones, que son parte incluso yo leía las propuestas que planteaban los compañeros y las compañeras en lo que publicaron cuando salió el pedido del cupo del 25% en el debate en los medios y en la política. O sea, viene acompañado de la promoción de tecnologías limpias como bienes públicos globales, viene acompañado de ciertos compromisos para por lo menos poner en discusión, que ya durante la pandemia se ha puesto en discusión y este gobierno ha acompañado la discusión, por lo menos por la suspensión de las patentes en relación a las vacunas, pero que ahora se propone también en relación a la discusión de todo lo que tiene que ver con los adelantos para el proceso de descarbonificación, ¿no? La puesta en moratoria de las patentes en los procesos de descarbonificación. Bueno, algunas propuestas puntuales que se van desprendiendo de este consenso y de esta especie de nuevo pacto verde, pacto global, que empieza a instalarse fuertemente en América Latina, pero que al mismo tiempo genera, bueno, una serie de preguntas y de problemas que me parece que también nos tenemos que interrogar, nos tenemos que preguntar, que tienen que ver con qué pasa mientras tanto con todas estas luchas que están vigentes, qué pasa mientras tanto con el modelo de desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa mientras tanto con la frontera extractiva, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema pero muy complejo para mí, digamos, o sea, yo lo veo como algo dramático, por momentos que, o sea, es una discusión que no sé cómo la vamos a resolver, o sea, tengo, por supuesto, siempre la fe de la militancia, y creo que la militancia popular va a encontrar el camino para resolver esta discusión y para evitar algo que el feminismo logró durante el macrismo, por ejemplo, evitar muy virtuosamente, que fue la deriva liberal, ¿no? Por lo menos durante el macrismo logramos evitar desde los feminismos populares la deriva liberal y la deriva que nos proponía el consenso democrático de ese momento, ¿no? Bueno, entre esas tensiones yo las invito a que podamos hacer una reflexión sobre eso. Sí, espero que se haya entendido cómo lo planteé, haberme podido expresar bien. Y bueno, si quieren, empezamos por Gaby Merlissi, que aparte ya había levantado la mano y tiene, me parece, ya lista ahí por lo menos algo para decir. Bueno, no sé si había levantado la mano, pero sí, me ofrezco, me ofrezco. A ver, el debate sobre sustentabilidad es un debate que ya tiene un largo trecho recorrido. Viene del siglo pasado, de los 70,
de los pacifismos, de las militancias antinucleares, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con las primeras conferencias de medio ambiente, la de Estocolmo, que es toda esta discusión sobre recursos. Es por primera vez que las grandes élites del mundo global se dan cuenta que hay un límite de recursos, que efectivamente de seguir así vamos al colapso. Bueno, lo que pasa es que no quieren encarar una solución que implique redistribución. Entonces, esta agenda de la sustentabilidad, que está muy relacionada con un informe que hubo en los 80, que es el informe Brundtland, que también fue encargado por Naciones Unidas, habla del desarrollo sustentable como ese desarrollo que no afecta a las generaciones futuras y que implica más o menos un juego de balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Bueno, sabemos que eso no es posible, que es como un concepto nirvana, como un concepto muy acomodaticio. Por supuesto que en torno a eso hay disputas y se relaciona también mucho con la respuesta a nivel de las firmas, a nivel de las empresas, a la crisis ambiental, que es generar mediante tecnología soluciones que tienen que ver con la economía verde, cuestiones que también implican gran rentabilidad para las empresas, ¿no? Entonces, la gran disputa es entre la justicia ambiental y los modelos comunitarios de la justicia ambiental y todos estos enfoques que nosotros llamamos de la modernización ecológica, que son intentos por compatibilizar la cuestión ambiental con el capital. Sabemos que eso no es posible, ¿sí? De esas agendas también surge la agenda del clima, ¿no? Viene de Río 92, la Convención de Cambio Climático. Sepamos que ya hubo intentos previos con esto, que es el protocolo de Kioto, cuando se generaron esta idea de los bonos de carbono, de que quien emite más puede comprar bonos e invertir en tecnologías en los países, comillas, en desarrollo. Para el caso de los países que todavía no eran parte del protocolo, porque había anexo 1 y anexo 2, había una cosa que funcionó en los 90, que se llamó Mecanismo de Desarrollo Limpio, que funciona, por ejemplo, en Avellaneda, se hizo MDL con el cierre del relleno sanitario de Villa Domínico, porque ahí había metano, quemar metano, etcétera, pero son negocios para las empresas, ¿sí? Entonces, ahora que vuelve la discusión sobre deuda, bueno, hay que estar muy atentos, atentas, ¿no? Porque la deuda ecológica ya fue contraída históricamente por los países del norte global con los países del sur global, desde la conquista y la colonia, a través de exportación de materias primas sin procesamiento, a partir del avance de fronteras, a partir de la deforestación. ¿Cómo medimos económicamente lo que es la destrucción del Amazonas? Son intangibles, no tienen valor. Entonces, a mí me parece bien esta discusión si vamos a discutir a fondo la deuda, ¿no? La deuda, tal como fue contraída, con todos los elementos espurios que tiene, con todas las veces que en la historia de nuestro país el Estado se hizo cargo de deudas de privados, y no pasa por soluciones tecnológicas, no pasa por comprar de nuevo tecnología a los países centrales, porque eso nos genera mucha dependencia. La gran discusión para mí de fondo es cómo se sostiene este país. Si va a seguir sosteniéndose en un modelo agroexportador basado en commodities, eso lo hace muy inviable desde el punto de vista ambiental, o si vamos a pensar una transición ecológica en la que, por supuesto, la discusión de la deuda está, pero tiene que ser también en nuestros propios términos, no tiene que ser comprando agendas globales. Para mí, las propuestas más interesantes que hubo con el tema de deuda ecológico fueron cuando Evo hizo una cumbre de los pueblos y empezó a hablar de los derechos de la madre tierra y introdujo este tema de los intangibles, no le podemos poner valor, y el intento que hizo en su momento Correa con Yasuní Teté, que es una zona del Amazonas en Ecuador, que hizo para mí la propuesta que es interesantísima, que ya la vienen haciendo muchos movimientos en todo el mundo, que es la propuesta de moratoria de recursos. Hay que dejar de extraer para poder paliar en algo la crisis climática. Dejar de extraer quiere decir dejar el petróleo en el suelo, hay que discutir vaca muerta. Dejar de extraer quiere decir no seguir sosteniendo que la cuestión alimentaria se resuelve con monocultivos o con un único producto exportable, que sabemos perfectamente que no alimenta a las personas, alimenta a los animales, es el caso de la soja. Entonces son discusiones muy profundas, pero hay que ir a fondo, y ahí la crítica que yo tengo para hacer a este gobierno y también a los anteriores es que siempre ha llegado muy tarde a las discusiones. Hubo una única época en la que había gente en relaciones internacionales que era muy especialista en el tema, que fue cuando estuvo Estrada Oyuela, que era del área diplomática, un gran especialista. Él fue clave para un acuerdo que hubo contemporáneo al de cambio climático, que fue el de los aerosoles, que fue re exitoso porque logró que los aerosoles desaparezcan en todo el mundo, y él sabe un montón sobre diplomacia, pero también un montón
sobre qué le conviene estratégicamente a un país cuando entra en la diplomacia, porque si no nos siguen vendiendo espejitos de colores, ¿eh? Ese es el otro gran problema. Dejo por acá. ¿Me escucharon? ¿Andaba bien Sí, esto? sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no sé, ¿quién quiere continuar? Yo puedo, si quieren. Bueno, Lo que yo tengo para decir es bastante sencillo. Si la transición no la pensamos nosotros, la piensan las corporaciones. O sea, si lo que va a venir es un mundo en el que se va a tratar de asegurar la ganancia exorbitante del 10% de la humanidad, que son esos los que hicieron la acción humana del cambio climático, no somos todos, porque los demás no podemos ni elegir eh, qué tipo de energía tenemos y cómo la armamos y cómo nos organizamos. Entonces, si un 10% va a seguir decidiendo todo, bueno, malas noticias, amigues. No va a haber litio que alcance para miles y miles y miles de millones de autos. ¿Sabés lo que tenemos que tener? Sistemas de transporte públicos que hagan que los autos no sean necesarios. Para dar un ejemplo muy sencillo, más extractivismo para lo urgente, mira cómo estamos de extractivismo. Y yo no dejaría de ver que los gobiernos más fascistas que tuvimos en la historia, lo que hicieron fue volver a la Argentina a la economía de commodities. Y me refiero, por ejemplo, a la dictadura, a la última. Podría referirme a más, pero vamos a tenernos a esta que tiene consenso en cuanto a la más bestial. No vamos a arreglar nada envenenando más, no vamos a arreglar nada regalándoles lo común a las corporaciones y a los países del norte. ¿Cuánta agua regalamos ya? ¿Cuánta vida regalamos ya? ¿Cuánto no futuro para nosotros regalamos con cada litro de petróleo, con cada tonelada de soja? ¿Cuánto? ¿Y por qué tenemos que seguir regalando? Desde el principio de nuestra historia, y tomado el principio de nuestra historia, entendiendo eso por la invasión europea de América, estamos regalando lo común. ¿Cuánto vale un barril de petróleo si eso significa envenenar napas de aguas de media Patagonia? ¿Qué sentido tiene financiar a Roca, a Techint, para que nos envenene? ¿Por qué el impuesto a la riqueza, el 25% fue para él? ¿Me están jodiendo? ¿Se dan cuenta que así no sirve? Lo único que pasa es que Roca es más rico. Tenemos que ponernos las pilas. Y por supuesto que el norte tiene una deuda enorme con el sur. Una deuda que yo no sé cómo se puede calcular, porque es una deuda en vidas concretas, en agua, en las posibilidades de vida para las generaciones futuras, para las actuales. Hay un informe de UNICEF, salió esto en una nota muy grande en The Guardian hace unos 15 días, hay 1.000 millones de niños en riesgo por el cambio climático, por la polución del aire, por la falta de acceso a agua potable, por el encarecimiento de los alimentos. Hablando de feminismo y ambientalismo, está todo lo que dijo Graciela, y además, cuando los alimentos se encarecen y no hay comida, ¿quién deja de comer para dárselo a los chicos? Por dar un ejemplo sencillo. Esto es todo lo que yo tengo para decir ahora. ¿Ahí me escuchan? Bueno, digo, coincido con todo lo que plantearon ambas compañeras y agrego, digo, me parece que obviamente no alcanza con que los países que históricamente más han contaminado, más han explotado, más han saqueado, más han matado, o los que hoy concentran la mayor cantidad de emisiones, se comprometan a la neutralidad del carbono, ¿no? En eso coincidimos. Tampoco, aunque es imprescindible, pero tampoco, coincidiendo con Gabriela, que se asista de alguna manera o financieramente a las naciones más pobres o en desarrollo, en vías de desarrollo, para que puedan adaptarse al cambio climático antes de que se sobrevengan peores tragedias, tampoco es lo que termina de solucionar o lo que termina de confirmar una transición.
¿no? Al contrario, lo que pensamos es que una respuesta integral como la que realmente se necesita, necesariamente implica que se generen condiciones para que nuestros países, nuestras naciones, puedan o podamos reconvertir la industria, avanzar en una matriz energética limpia de una manera soberana e independiente. Y en eso se encuentra, o lo preguntaste, Flor, lo mencionaste, la propuesta de disminuir el peso de la deuda externa para favorecer la transición ecológica. Y realmente creemos que nosotros, y yo lo hablo desde mi verdad relativa, ¿no? Yo soy una militante del campo nacional y popular, con un rol circunstancial en la Cámara de Diputados, y soy miembro del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner en nuestra Cámara. Digo, debería sin dudas esto ser una causa nacional, que trascienda las diferencias políticas, y también tiene que ser una causa regional que reúna a nuestra patria grande en ese sentido, ¿no? A toda nuestra región, a todo este sur global. Nosotros, obviamente que estamos enfrentando un escenario extraordinario porque se está discutiendo, extraordinario porque lo estamos hablando, y extraordinario porque, algunos o algunas, seguramente hace 10 años esto ya lo anticipaban, bueno, lo mencionaba recién Gabriela en los antecedentes de las discusiones que hubo. Pero bueno, nosotros hoy y nosotras hoy necesitamos acciones novedosas que de alguna manera rompan con los paradigmas vigentes. No hay margen para esperar que esta transición de paradigmas suceda lentamente. Llega un momento que tiene que suceder rompiendo esos paradigmas vigentes que Gabriela recién mencionaba, ¿no? Sí, ahí leo que Gaby pone, Perón hace 50 años lo mencionaba también, sin duda, digamos, en el mensaje a los pueblos. No podemos aceptar que el pago, y en esto retomo lo de la deuda, que me parece que, insisto, es una causa que debe ser nacional y regional. Nosotros y nosotras no podemos aceptar que este pago de la deuda se haga en base a exigencias inviables que encima deterioren aún más las condiciones de vida, como mencionaba Gaby recién, de los argentinos y las argentinas. Que estrangulen nuestra economía y que impidan la transición hacia un modelo productivo sustentable soberano. Soberano. Vamos, nosotros sabemos que esta deuda de 45.000 millones que tenemos hoy con el Fondo Monetario, que rompió con sus propias reglas al entregar y aceptar ese crédito que le entregó al gobierno de Macri, que nunca se capitalizó, pero no están no llegamos a producir el hidrógeno verde, ni se inició esa producción. Así como no llegamos a producir hidrógeno verde, con esa deuda tampoco se hicieron hospitales, digamos. Entonces digo, esa deuda, que, bueno, Cristina lo dijo cuando estuvo acá en Lomas, no la van a pagar los responsables, sino que además la vamos a pagar todos y todas. Entendemos que la tenemos que saldar promoviendo el crecimiento, impulsando esta transición, desarrollando tecnologías que permitan la generación de nuevos empleos de calidad y bien pagos. Y creo, y me animo a pensar y capaz que es muy teórico, ustedes, quizás Gaby Merlinki o Adriel mismo tienen más certeza respecto a esto, pero digo, nosotros lo vemos en nuestra experiencia más local, que creo que los gobiernos locales tienen un rol trascendente en esto, ¿no? Y lo vemos en esta experiencia más local. Pensar en la economía circular no tiene que ser una propuesta de análisis de acá a unos cuantos años. Me parece que tiene que ser algo, de alguna manera, que asista a esta certeza, que decir desarrollo sostenible es un oxímoron. Vamos, el desarrollo tiene que ser sostenible, el desarrollo tiene que ser sustentable, y el desarrollo, como se fue, ese modelo de desarrollo, ese modelo productivo que nos trajo hasta acá, que mencionábamos al principio, con lo peor de la humanidad, no puede ser la propuesta que tengamos para las generaciones que vienen, ni hoy ni mañana, pero fundamentalmente ahora, ¿no? Y agrego algo más, nosotros trabajamos en el Congreso. A mí me tocó asumir en diciembre del 2019, ¿no? Y la verdad que trabajamos, aún en este año y medio de pandemia, en leyes, digamos,
que de alguna manera, aunque falta, y las discusiones, y yo me estoy haciendo cargo también de las discusiones que tenemos que dar respecto a humedales, respecto de etiquetado frontal, que también me parece que es una política de soberanía alimentaria, vimos discusiones ambientales muy, muy profundas, y Máximo dijo, les molestó más la ley de fuego que la de aporte extraordinario a las grandes fortunas, que la mencionó Claro. recién. Porque la ley de fuego es una ley profundamente enmarcada en el ambientalismo popular, ¿no? En la que no se permite el incendio de los territorios con los fines especulativos. Digamos, ¿no? Lo que plantea la ley, la modificatoria de la ley del fuego es: no se puede cambiar el uso del suelo a partir del incendio, porque claro, era la estrategia que utilizaban los especuladores para poder cambiar el uso del suelo, expandir la frontera, cambiar hacia la especulación inmobiliaria. Bueno, a partir de la sanción de esta ley se dio una discusión muy profunda. Y cuando yo recién decía, tiene que ser una causa nacional, es porque cuando fuimos a debatir, qué sé yo, Escazú, estábamos todos de acuerdo, no hubo votos en contra. Ahora, cuando tuvimos que debatir ley de fuego, sectores de la oposición entera, digamos, todo no entera porque digo, la izquierda que es oposición acompañó este proyecto, pero digo, el sector de Cambiemos Juntos, como se llamen, votaron en contra, o sea, se manifestaron votando en contra de esa ley de fuego. Porque, digo, cuando hablamos de ambientalismo popular y de definiciones que rompan con los viejos paradigmas, estamos hablando de redistribución de la riqueza. Y cuando hablamos de redistribución de la riqueza, estamos hablando de poner en vilo, de poner en jaque a un statu quo que se viene reproduciendo históricamente, lo mencionaban recién en el recorrido que hacían las compañeras, de extractivismo en base a que los sectores hegemónicos sigan quedándose con esas riquezas, pero es lo que decía Gabriela también, digo, si nosotros vamos a pensar en cómo se va a reconvertir y van a ser siempre los mismos, y bueno, no, discutámoslo con los pueblos originarios en la discusión, discutámoslo con los sectores campesinos en la discusión, discutámoslo con las mujeres y los feminismos populares en la discusión, discutámoslo con, yo creo que de la mano del ambientalismo popular y el feminismo popular también tienen que ver un nuevo modelo de gestión pública. Ese nuevo modelo de gestión pública necesariamente tiene que incorporar la participación activa de la ciudadanía en la generación y la co-creación de las políticas públicas. Nosotros tímidamente, con nuestro foro legislativo ambiental, iniciamos ese proceso en la Cámara de Diputados. Es un antecedente inédito. Donde representantes de todos los sectores de las 24 provincias de Argentina debatimos de manera federal respecto a 3 temáticas trascendentes y pudimos co-crear la letra de 3 proyectos de ley. Esas cosas que quizás obviamente no salen en ningún lado, ¿no? Obviamente es una remada de los que somos parte de esta militancia, de los que estamos como más, y las que estamos más metidos, pero digo, esas cuestiones también de alguna manera buscan trascender en la discusión y que, digamos, la soberanía, la participación y la autodeterminación de los pueblos sea parte de esta discusión del ambientalismo popular del que estamos hablando, que necesita generar las condiciones para que el modelo hacia el que vamos sea absolutamente distinto del que venimos, ¿no? Digamos, amigable con el ambiente, económicamente soberano y profundamente justo, ¿no? Fundamentalmente. Yo quisiera hacer dos cositas. Una, que me parece que la deuda externa no es legítima, no solo los 45.000 millones de Macri, sino toda ella es un delirio, es un tributo al imperio, porque si las deudas externas fueran algo distinto que un tributo al imperio, Estados Unidos tendría muchos problemas porque tiene la deuda externa más grande del mundo y no se los ve problematizados. Creo que ahí tenemos mucha tela para cortar, mucho debate para dar, y que si las grandes potencias del mundo quieren de verdad parar el cambio climático, van a tener que escuchar. Y 2, Dani, quiero aprovechar que estoy charlando con vos. Se está marchitando el río Paraná. ¿Por qué carajo está cajoneada la ley de humedales? Se me va el corazón en esto. ¿Por qué? Contanos. Yo te cuento algo, Gaby, para que sepas que no es... yo lo estoy indagando ahora en este andar legislativo que me toca, ¿no?
Nosotros la de humedales le dimos dictamen con una participación muy robusta de parte de un montón de comunidades en la discusión. En eso, cuando digo el Zoom está bueno como nueva herramienta, nos sirvió hoy muchísimo porque aún en contexto de pandemia pudimos debatir muchos y muchas esto. Pero yo te cuento un ejemplo. Yo presenté el año pasado un proyecto que es Observatorio de Agroquímicos. Observatorio del uso de agroquímicos. Observatorio, no estoy poniendo ninguna connotación. En el título vos solamente lo escuchás y ya te das cuenta de que no hay una connotación, pero sí hay una instancia donde se tienen que generar un espacio con evidencia científica de respecto de lo que pasa con el uso de los agroquímicos. Digo, si bien muchos tenemos una posición al respecto, para elaborar política pública lo queremos hacer a partir de una propuesta de evidencia científica, que estaba en un proyecto que incluso en algún momento el propio ministro Roberto Salvarezza estuvo, cuando era parte del bloque digamos, de oposición durante el 2015-2019 lo intentó llevar adelante. Bueno, no se logró. Ese proyecto, en la Comisión de Agricultura, que lo intentamos debatir, no te das una idea, Gaby, la resistencia que tuvo solamente la creación del observatorio. Porque en esa comisión, digo, y no es, y en esto sí yo lo conozco al presidente, es un compañero, no es una definición del presidente en este caso, digo, para llevar adelante las comisiones en el contexto de COVID-19, el acuerdo que está escrito es que haya acuerdo para llevar esas comisiones adelante del presidente y vicepresidente, o vicepresidenta de la comisión, y no se logró ese acuerdo. Con lo cual, digamos, la resistencia, yo te lo digo sin ningún problema, digo, si lees quiénes son los que componen de la parte de la oposición la comisión, bueno, no solamente me hicieron un escándalo que vino acompañado de notas, ¿no? Vino acompañado de notas periodísticas, de unos momentos de persecución, solamente por pensar en el observatorio, que hoy con el proyecto de humedales se están planteando lo mismo. No fue una definición. Digo, el contexto de COVID hizo que para poder llevar adelante las comisiones tuviera necesariamente que haber un acuerdo entre presidente y vicepresidente. Bueno, no se logró ese acuerdo en la comisión, pero yo creo, Gaby, esto te lo digo de corazón, que esta ley se va a tratar y que esta ley se va a aprobar. Obviamente, insisto, en que cada uno y cada una habla desde una verdad relativa, desde su subjetividad. Nosotros trabajamos mucho para que esto sea una ley que luego se aplique, ¿no? Que una ley que luego tenga su incidencia en el territorio, un cambio de paradigma respecto a las especulaciones en torno al uso de los suelos, en torno al uso de los territorios, ¿no? Y a la explotación de esos territorios. Yo creo, y te lo digo con esta impronta de dar todas las discusiones que sean necesarias, que eso lo vamos a discutir y que obviamente va a ser en favor de las comunidades y en favor de nuestro ambiente desde esta perspectiva, sin dudas. Con las dificultades que yo te planteo que hay en las... Sí, no, pero... Nosotros no somos hoy ni mayoría ni tenemos quórum propio. Entonces, yo un sé montón que hay de cosas tienen que ir con pero eso. yo sé que hay lobby inmobiliario, lobby minero, lobby ruralista, yo sé que está todo eso, y sé cómo son, y sé qué respaldo tienen, pero si no quebramos esos lobbies de alguna manera, vamos a seguir. Yo creo que nos falta discutir más. Si queremos hablar de justicia ambiental, tenemos que incorporar 4 elementos. Uno es el problema de la distribución, ¿no? Que estamos denunciando que los mayores problemas ambientales van a parar o los sufren más las clases trabajadoras, los sectores populares, los vulnerables. Pero después está el problema de la participación, si les damos espacios, si los escuchamos, si tienen llegada a espacios como el Congreso. Está el problema del reconocimiento, porque a veces hay voces que ni siquiera tienen visibilidad, que no son escuchadas. Mirá el ejemplo del Riachuelo, que la gente presentó una denuncia, contaminación con plomo, villa inflamable, llegó a la Corte Suprema de Justicia, se estableció un caso testigo, se creó una autoridad que es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, y sin embargo la gente sigue contaminada con plomo viviendo en villa inflamable. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, porque hay problemas muy graves de discriminación, de no reconocimiento, de que se supone que hay ciudadanos de primera y de segunda, y esos ciudadanos de segunda no se los escucha. Ese es un punto clave. Entonces, lo que está de fondo como discusión sobre la justicia ambiental es esta pregunta: ¿cómo se altera el balance de poder? Porque el balance de poder está volcado al favor de esas corporaciones y probablemente no alcanza solo con los espacios legislativos, porque, ojo, la experiencia que tenemos de las leyes ambientales fueron todas de abajo hacia arriba. Así fue bosques, así fue glaciares, y esta es la pelea con humedales. No es que surgió de iniciativas de la legislatura, no, surgió de movilizaciones sociales que llevaron esas leyes al Congreso y que las sostuvieron todo el tiempo con movilización, porque si no se caen. O sea, sepamos, y es parte de la pregunta que abrió Flor al principio: ¿por qué a una serie de personas firmamos por el cupo socioambiental en los debates y no pasó nada, y en la campaña política no se discutió nada? Porque la clase dirigente política no está interesada en estos temas, seamos sinceros, seamos honestos. Quizás vos, Daniela, no lo podés decir, pero yo no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, ¿qué pasa con las leyes? Vos decís, observatorio de agroquímicos. Medio tarde. Observatorio de agroquímicos o de agrotóxicos existe en toda la experiencia de las madres del barrio Ituzaingó Anexo, que con sus propios cuerpos hicieron todo un proceso de epidemiología popular para mostrar que las fumigaciones con glifosato producían cáncer en su barrio. Todas las veces que presentaron informe dijeron: no, están equivocadas, son locas. A las mujeres siempre nos dicen son locas cuando reclaman, y hoy son un caso internacional conocido en todo el mundo. Hay un juicio a los fumigadores, aunque sigue sin haber un programa serio de salud ambiental. Tenés toda la movida de los médicos de pueblos fumigados, tenés toda la movida de las cátedras de soberanía alimentaria, tenés estudios completos hechos en comunidades que hoy en día en la provincia de Buenos Aires tienen problemas gravísimos por el glifosato en el agua, Lobos, Pergamino. Ya hay observatorios de agrotóxicos. La pregunta del millón es: ¿cómo eso se traslada a los espacios de decisión? La legislatura, los espacios legislativos son decisión, pero en mi opinión siguen muy de espaldas al pueblo, lamentablemente. Yo tengo para agregar ahí que la discusión de fondo es qué vidas importan y qué vidas no. Es eso. Y sincerémonos, es eso. Por eso yo digo Yo me la palabra acuerdo reconocimiento. Justicia ambiental totalmente. es reconocimiento. Sí. ¿A ¿Vos quién te vas a acordás? hacer? ¿Te merece vivir y quién no? Hay ¿Vos te acordás? hay una frase, te digo esto y no, ya te Por dejo favor, hablar. hablen de a una, ¿eh? Sí, nos copamos. Hay una frase de los movimientos afroamericanos de derechos civiles de justicia ambiental en Estados Unidos, que empezaron a cortar las rutas porque todos los sitios de desechos peligrosos iban a parar a población afroamericana. Entonces vos mirabas el mapa y coincidía exacto. Población afroamericana. Y entonces ellos decían: no queremos vivir en la basura, no queremos ser tratados como basura. Y a mí eso me quedó grabado hace años que lo leí, y para mí es siempre lo que me trae el recuerdo de por qué la justicia ambiental es un problema de reconocimiento. Listo, ahora te dejo hablar, Gabriela, perdón. Y yo tengo para agregar que eso mismo que vos decís, tal vez yo lo digo en otros términos, lo que se discute es quién merece vivir y quién no. Yo no me puedo olvidar, antes de la pandemia, enero de 2020, salía en los diarios. Está bien, ustedes me pueden decir, salían los diarios porque justo había cambiado el gobierno, antes pasaba lo mismo y no salía. Seguro, cierto. Pero murió un niño wichi de desnutrición, murieron 3 niños wichi de desnutrición, murieron 5 niños wichi. Y a nadie le importa un carajo de nada. ¿Y sabes por qué se mueren los wichis? No porque sean idiotas, porque les talaron el monte, porque les contaminaron el río y les hicieron imposible la vida. Entonces, lo que estamos discutiendo, chicas, es la vida de quién vale y la vida de quién no. Todo lo que tengo para decir. Y digo los wichis, podría decir Villa Inflamable acá en el Riachuelo, que está ahí. Yo voy caminando, tardo 15 minutos en llegar al Riachuelo. Bueno, yo les quiero decir algo. A mí la verdad es que me emociona mucho, me emociona escucharlas porque me emociona muchísimo el compromiso con esta discusión, el compromiso con este debate y el nivel con el que se está planteando, la respetuosidad y la altura realmente de esta discusión y de este debate. La verdad, personalmente me emociona muchísimo
creo que necesitamos más de esto, necesitamos mucho de esto, y sobre todo me parece que esto, y haciendo referencia a lo que decía Dani también en un momento, estos espacios enriquecen todas las posibilidades de que quienes están impulsando en el Congreso la agenda legislativa pendiente, la agenda legislativa por venir, acumulen cada vez más debate, más compañeras en la ruta, más espacios en donde podamos tejer estas discusiones, que en definitiva lo que queremos es que se traduzcan en saldos concretos y en objetivos cumplidos. Yo admiro muchísimo que una diputada nacional como Dani pueda sentarse acá a contarnos cómo se están llevando a cabo algunas cuestiones que aparte son en este momento urgentes y son para muchos actores y para muchas personas concretas y para muchos hábitats de nuestro país urgentes. Así que yo quería hacer ese comentario porque la verdad es que, bueno, ustedes al calor de la discusión quizás no lo perciben, pero yo lo percibo con mucha emoción y admiro mucho el compromiso y la altura con la que se está dando esta conversación. Antes de cerrar... ¿Puedo agregar sí. solamente una sola cosa respecto Sí, a lo sí, que recién se vino discutiendo? sí. Estoy bastante limitada porque estamos en contexto de veda y qué sé yo. Pero digo, nosotros, yo soy parte de una generación política que se suma a un proyecto colectivo, que ocupa un rol circunstancial, pero lo que elige fundamentalmente es la militancia como forma de vida y la vida de lo público, ¿no? De la gestión pública como una forma de transitar la vida y esta militancia. En ese sentido, no, lo hago con una conciencia de clase y de dónde vengo en cada paso que nos toca dar como generación, y a mí particularmente como una compañera militante del Fondo de Lomas de Zamora, en una familia que transitó, que recuperó, que por primera vez tuvo dignidad a partir del peronismo y que recupera la dignidad con el kirchnerismo en términos personales, ¿no? Insisto, desde mi verdad relativa. Entonces, eso es lo que tengo en cuenta cada vez que trabajo, que milito, que transito. Y nosotros tenemos bien en claro, como fuerza, como espacio, como proyecto, que, durante un tiempo, y lo mencionaron referentes de nuestro espacio varias veces, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Los que tuvieron el poder siempre fueron los mismos, ¿no? Si recordamos, el principal quiebre que tuvo el gobierno de los 12 años, del gobierno kirchnerista, fue esa discusión con el campo, que muchos que igual no eran campos se sentían como parte y reivindicaban esas discusiones, y cada vez que nosotros y nosotras, o estas avanzadas del gobierno popular, de los gobiernos populares de Néstor y Cristina, tocaban intereses, el vuelto, digamos, de alguna manera, de esos sectores hegemónicos fue tremendo. Hoy, no por nada, Cristina es la referencia política, el cuadro político más perseguido de nuestro país, digamos, con todas las corporaciones, la mediática, la judicial persiguiéndola. Me parece que eso es porque, ¿cuáles son las vidas que valen? Sin dudas, lo mencionaban recién las compañeras, bueno, depende quién gobierne, seguramente. Yo puedo decir que para nosotros y nosotras son las de las mayorías, y aún también las de las minorías, ¿no? Son las de los argentinos y las argentinas que habitamos este mundo, este planeta, este lugar, esta patria, y que entendemos además que elegimos esta vida de la militancia para mejorarle la calidad de vida, buscar
mejorar la calidad de vida a partir de políticas públicas a todos los que y las que habitamos este suelo. Obviamente entendiendo quiénes son los dueños del poder. Obviamente entendiendo contra quién discutimos. Y hoy esas discusiones se van a saldar positivamente y se van a saldar a favor de las vidas que son las que valen todas, ¿no? La de los sectores populares, la de los indefensos, la de los pibes, la de las pibas, la de las mujeres, cuando seamos más, cada vez más, y este espacio que de estas discusiones se vea robustecido de tal manera que no haya forma de evitar, profundizar, dar esta discusión y saldarla para el lado de los pueblos. Digamos. Sin duda ese es nuestro objetivo, con las dificultades que componen el universo que transitamos aún en nuestra sociedad argentina. Así que bueno, sumar eso para no dejar sin hacer el aporte respecto a esa discusión que estaba dando. Y gracias, Flor, por permitírmelo. No se crean igual agregar... Sí, un segundito. Ahora le cedo la palabra a Gaby, y vamos a hacer, antes de terminar, aprovechar que se pudo conectar el otro moderador que no habló, que está ahí callado, Adri, porque él también quiere plantearles un interrogante y también quiere plantearles un eje para hacer una última ronda de intervenciones, así que ahora te dejo, Gaby, pero vamos a adelantarles que también está acá presente y les va a poder hacer también ahora un comentario. Afortunadamente Adriel Magnetti es un compañero de nuclear, y al mismo tiempo también es miembro de la RAPU, la red de áreas protegidas urbanas y de diversos ámbitos y espacios del activismo medioambiental. Así que, creo que no podemos perdernos de tener también una pregunta desde ese lado y desde su trayectoria y desde su intervención. Así que yo ahora con esto ya no intervengo más. Lo voy a dejar a Adri que haga un último comentario, un último disparador para que las compañeras puedan también hacer un cierre, y así que después de vos, Gaby, habla Adri. Me quedo acá y les dejo un abrazo enorme, y insisto, lo repito nuevamente, es muy, pero muy emocionante escucharlas, y me renueva la convicción de que es posible tener estos ámbitos, que podemos discutir, que podemos hablar, que podemos realmente construir los conceptos que necesitamos para avanzar políticamente juntos. Siempre juntos. Yo quería agregar una cosa muy chiquitita, y es que en el sentido, retomando un poco lo que decía Daniela, y retomando también las referencias al feminismo del principio de la charla, tenemos que salir a la calle y presionar y presionar y presionar y presionar para que a la dirigencia política se le vuelva interesante el tema, y para que los dueños de las cosas se vean forzados a retroceder. Eso es todo. Y sí, retomo también eso de juntes. O sea, los sectores progresistas del peronismo, la izquierda, los feminismos, tenemos que salir todos, los antirracistas, porque cuando discutimos de qué vidas valen, estamos hablando de racismo. Amigues, no jodamos y no nos mintamos. Eso. Bueno, un honor para mí. Voy a tratar de humildemente hacer mi aporte. Gracias, compañeras, por darme este espacio. Y quizás una reflexión final para hacer, y viviendo estos últimos tiempos, que sin ninguna duda son singulares, no solo por la pandemia, sino por las circunstancias que nos ha tocado vivir, estos vaivenes a nivel mundial que van poniendo cada vez más en evidencia cómo en el contexto de crisis climática y ambiental se hace cada vez más hostil, más difícil para sobre todo los pueblos del sur, ¿no? Del sur en todo sentido, del sur de Rivadavia para el sur, del sur de América del Sur, del sur de nuestro país. Hay mucho para resignificar ahí. Y con una invitación particular también para recuperar
algo que desde Nuclear proponemos, que es tomar la discusión de vivir y luchar en un planeta dañado, llevarla también al plano del pensamiento, al plano de la discusión. Nos armamos un pequeño dossier con 4 aportes de 4 compañeras, hablando de feminismos, hablando de cambio climático, hablando de esa carta de Perón de hace 50 años que recuperaba el rol del Estado, recuperaba el rol de las personas de ciencia, hablaba ya en ese momento de las sociedades de consumo. Y a mí lo que me gustaría plantear es que sin ninguna duda estamos en un punto de inflexión, pero además de eso, no estamos en el mismo lugar en el que estábamos hace por lo menos hace un par de años, en el corto plazo. Hace un tiempo las y los ambientalistas estábamos marginados de cualquier discusión pública. Éramos tratados de quienes veníamos a proponer una discusión que no había que dar, que era una discusión secundaria, que era una discusión no urgente, y me parece que si hay algo en lo cual coinciden todas ustedes, es que esta discusión es urgente. Ahora, quizás la pregunta para hacernos es, bueno, dentro de la agenda de lo urgente, ¿no? Dentro de lo que es la construcción de esta agenda del ambientalismo popular, ¿cuáles son aquellas cosas que vamos a delimitar como importantes? ¿Cómo vamos a fijar esa vara de lo importante? ¿Cómo se va a dar ese proceso del que hablaba Daniela de gobernanza ambiental? Si hay algo que tenemos para discutir de aquí en adelante es cómo hacemos para implementar el Acuerdo de Escazú, cómo hacemos para garantizar eso que Gabriela Marlinsky decía recién, los espacios de participación, los espacios de reconocimiento, los derechos de acceso en materia ambiental. Entonces, quizás yo lo que les propongo es, en un minuto cada una, para cerrar, y en ese sentido les propongo que arranque Gaby Cabezón Cámara, que siga Merlinsky y que cierre Daniela, si les parece bien. En un minuto, ¿cómo ustedes sintetizarían cuáles son las agendas importantes, ¿no? Si hablamos de cupo socioambiental, bueno, acá tenemos 100% de cupo socioambiental para hablar de cuáles son esos temas importantes, y me parece a mí que otro de los acuerdos interesantes que tienen ustedes y que tiene gran parte del ambientalismo popular es que estos temas se abordan de manera integral y se abordan desde una perspectiva holística, desde una agenda que tiene que emerger desde los territorios, pero no puede quedarse solamente en una agenda. Tiene que pasar desde la escucha al hacer. Porque yo con mis humildes 26 años les digo que a los jóvenes no queremos que nos escuchen, queremos solamente que nos escuchen y que hagan en consecuencia. ¿Y cómo hacemos en consecuencia? Cada una desde su lugar, ¿no? No todos tenemos el mismo rol. Gabriela desde su rol como investigadora, la otra Gabriela desde su rol como escritora, Daniela desde su rol como militante, en este caso representante en la Cámara. Bueno, desde nuestros lugares, nosotros desde Nuclear, ¿qué tenemos para hacer? ¿Cómo se construye esa agenda de los temas importantes? Les pido un minuto de cierre a cada una. Gaby Cabezón Cámara. Hola, corazón. Mira, yo creo que todo aquello que amenace la vida es prioritario. Tenemos que defender lo común. No me contamina más un curso de agua, la repodrida verga de sus abuelos. No someten más a los más vulnerables a condiciones invivibles. Eso me parece que es lo más urgente. Y después, desde los roles, qué sé yo, ¿no? Uno tiene tan poco poder solo. Tenemos que estar juntos, juntas, juntes en la calle y darle y darle y darle. Y después, si yo te dijera como rol específico de los escritores, los artistas, todo este colectivo del que formo parte de la cultura, bueno, tenemos que imaginar otros mundos posibles, ¿no? Pero tampoco tenemos que hacer solo. Es un trabajo tan colectivo, ¿no? Generar un nuevo imaginario. Vemos que el capitalismo llegó a su límite. El límite del capitalismo es el del planeta. Y no tenemos ninguna obra que hable del futuro en términos que no sean de infierno, en términos que no sea de apocalipsis. Bueno, tenemos que empezar a imaginar otras formas de vida. Te diría eso desde el ámbito de la cultura, pero me parece que lo más importante es ir a poner el cuerpo y defender la vida de todos, pero de todos de verdad. Quiero igualdad ante la ley, quiero que la vida de todos valga lo mismo. Eso sería, si yo veo eso un poco realizado, me voy a morir contenta. Sí, yo creo que una parte de la respuesta la estamos construyendo acá. Cuando los debates políticos
toman en cuenta, incluso los que nos gustan, los que hablan desde una perspectiva pro Estado y nos hablan de la salud, de la educación y la desigualdad y el trabajo, necesitamos empujar una discusión más profunda que tiene que ver con los límites. Tenemos que hablar de límites, no podemos negar el problema de los límites. Tenemos que entender que siempre hay intercambios de materia y energía en todo lo que hacemos y que ese es un problema central para nuestra vida en común. Eso implica una perspectiva no prometeica y no productivista al infinito. Esto de que hay que crecer sí o sí, que es la única salida, es, como decía antes Daniela, un oxímoron. No existe el crecimiento sustentable. No se resuelve con estrategias de consumo individual, porque la dinámica expansiva del capitalismo y del colonialismo coloniza todo. Entonces la ética, si es individual, funciona como encubrimiento. Los problemas hay que pensarlos en términos colectivos y sociopolíticos. Y no podemos esperar, esa es otra cosa que tenemos que entender. No podemos seguir con una lógica sacrificial que dice que hay que esperar porque entonces en el futuro algo va a llegar. Necesitamos entender ahora el problema de los límites, y eso implica una agenda que hay que construirla entre todos, como decían también antes, ¿no? Un programa, nos falta todavía un programa, que tiene que ver con la crisis climática, tiene que ver con el petróleo, tiene que ver con las políticas de adaptación al cambio climático, efectivamente las necesitamos, tiene que ver con hablar de soberanía, dar vuelta a los temas en clave de soberanía, soberanía alimentaria, soberanía energética. Necesitamos renovables, pero ¿a favor de quiénes? ¿Cómo va a ser la transición? Necesitamos hablar de recomposición ambiental, porque esos sitios dañados siguen igual de dañados, igual que aún cuando se judicializan. ¿Qué pasa ahí con la lógica de la reparación, con la lógica del reconocimiento, que no, la gente denuncia, pero las cosas siguen igual? Y tenemos que hablar mucho más de la salud ambiental, empezar a conectar mucho más los temas, porque los problemas ambientales cuando nos afectan es porque nos afectan a la salud humana y la salud no humana, porque ya sabemos que esta pandemia, la causa fue zoonótica, tuvo que ver justamente con un avance del extractivismo sobre áreas protegidas, sobre zonas de bosques, y los virus entraron en contacto con nosotros por eso, ¿no? Entonces es una sola salud. Entonces yo creo que el desánimo, el miedo, la experiencia que nos deja este desastre, son sentimientos que podríamos amortiguar si podemos narrar nuestras historias. Tenemos que empezar a hablar en nuestros propios términos, en nuestro propio lenguaje. Tenemos que imaginar el futuro, imaginar otros futuros en un planeta dañado. Creo que este título tuvo que ver con la idea de Donna Haraway, ¿no? Y de las ficciones especulativas. Gabriela, te aseguro que para mí hay esta autora muy conocida, bióloga, etcétera, que tiene todo un capítulo final en su libro Seguir por el Problema, habla de, se imagina una niña que nace en el siglo 2100 y imagina como momentos de distintas generaciones, en todos hay problemas, porque ya el planeta está dañado, pero siempre va pensando soluciones colectivas. Bueno, para mí tenemos que pensar la China Iron, que sería la Camille del futuro, y pensar en nuestros propios términos. Eso siempre nos va a permitir encontrar puntos de referencias para la acción política y colectiva. Gracias. Y Dani, finalmente. Bueno, adhiriendo a lo que planteaban las compañeras, le agrego dos cosas fundamentales para mí, necesariamente fundamentales. Por un lado, organización popular. Organización popular, que es la certeza de la participación, que es la certeza de la inclusión, que es la certeza de la lucha, que es la certeza de poner en relieve las demandas, las discusiones, las perspectivas y las miradas de los sectores populares. Organización popular, que es la certeza de la política como herramienta de transformación, y por ende un freno a la avanzada de la antipolítica, que es la que intentan incentivar desde los sectores obviamente hegemónicos, porque cuanto menos organización popular haya, cuanto menos involucramiento en el sentido de lo que Gabriela planteaba al principio, cuanto seamos menos organizados y juntos y juntas y juntes, pues entonces tienen más margen de seguir avanzando. Con lo cual, en primer lugar, organización popular, y en segundo lugar, gobiernos populares, porque son los gobiernos populares los que nos dan la certeza de que en vez de endeudar, desendeudan, porque son los gobiernos populares los que en vez de despreciar a los sectores populares, diciendo, insinuando, manifestando que no somos capaces de asistir o de habitar las universidades públicas, las creamos.
porque son los gobiernos populares los que incentivan la creación de una comunidad científica que pueda pensar desde una perspectiva soberana la transición energética que necesitamos para poder ir hacia una construcción de un futuro viable al menos, porque son los gobiernos populares los que garantizan la construcción de viviendas o la redistribución para que los sectores populares podamos soñar y hacer realidad esos sueños, ¿no? Y lo digo porque, insisto, con una conciencia de clase y de dónde vengo, que la voy a tener como prioridad y como motor durante toda mi vida. Digo gobiernos populares porque son los que están dispuestos a discutir y a pelearse con los sectores hegemónicos en pos de los derechos de todos, todas y todes. Y eso quedó muy y fuertemente demostrado en la historia reciente de nuestra Argentina. Así que por un buen vivir latinoamericano, gobiernos en Latinoamérica que generen las condiciones para que los habitantes y las habitantes de esta patria grande podamos ser más libres, soberanos, en pos de una construcción colectiva y no en detrimento del otro y la otra, ¿no? Digo, creo que eso es un poco lo que necesitamos para instalar, debatir, discutir esta agenda, pero además ganar esas discusiones. Y te agradezco, Adri y a Flor, por permitirme estar hoy acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y no hay mucho más para agregar, sinceramente, después de tan honrosas presencias de ambas Gabrielas y de vos, Dani. Con Flor representamos a un colectivo que es nuclear, donde justamente nos estamos nucleando, nos estamos organizando, nos estamos movilizando, como recién nos invitaba Gaby Cabezón Cámara, a instalar estas discusiones, a disputar el sentido común, que es algo que apareció también como un elemento de cohesión hoy. Así que con esto ya las despedimos y no nos cabe ninguna duda que nos vamos a volver a encontrar en las luchas, en los territorios, en los pensamientos, y me parece que con estos aportes que ustedes nos hicieron hoy estamos un poquito más cerca de encontrar ese marco común para el desarrollo de nuestro país, con la inclusión de todas y de todos, como dijo Gabriela, con el mismo valor de vida para todas las personas que habitamos esta tierra. Así que con ese deseo y con esa seguridad, las saludamos y les agradecemos mucho por estar hoy acá presentes. Bueno, gracias Flor, gracias Adriel, estuvo maravilloso, gracias compañeras. Gracias, un gusto. Gracias Flor, gracias Adriel, gracias chicas.